Muy bien, chicos, buen día con todos. Te saluda el profesor Aloro y empezamos con la clase del día de hoy. Hoy tenemos clase del curso de física, ¿no? Nuestro tema, ahí lo pueden observar en pantalla, cambio de temperatura. Aprendizajes esperados. Conoce las causas de ciertos fenómenos térmicos. Diferencia los conceptos de calor y temperatura. Cuantifica el calor que gana o pierde un cuerpo. Bien, cuando un cuerpo gana calor o pierde calor, ¿no? Algo cambia digamos, físicamente en el cuerpo, ¿no? Pues, si es un metal, por ejemplo, este metal se expande, ¿no? Tiende a incrementar sus dimensiones este metal, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del caso de un sólido. Como otro caso, ¿no? Un gas, cuando se le aumenta su temperatura, tiende a expandirse, aumenta su movimiento, bueno, molecular, ¿no? Su energía cinética se dice que se incrementa, ¿no? Que es un fenómeno justamente ocasionado debido a un cambio en la temperatura, digamos un incremento en este caso, ¿no? La temperatura obviamente puede bajar, puede disminuir, etcétera, ¿no? En nuestro mismo cuerpo, cuando nuestra temperatura aumenta, ocurren cambios, ¿no? Nuestra temperatura debe ser 37. Cuando hace mucho calor, ¿no? Digamos, no sé, puede hacer un calor bastante fuerte de repente. Nuestro cuerpo tiende a, ¿no? Tiene sus mecanismos para a tratar de mantener esa temperatura. Tratar de que siga siendo 37 y no varíe, porque si es 38, 39, 40 grados de temperatura, nuestro cuerpo empieza a sufrir daño, bueno, porque no es una temperatura apropiada, adecuada para nuestro cuerpo. Muy bien, entonces, ajá, ese es el tema justamente, ¿no? Calor, ese es el tema. Bien, seguimos. Cambios de temperatura. La temperatura está asociada a justamente el movimiento térmico y la energía interna. ¿Qué es el movimiento térmico? Es la traslación, vibración y rotación de las moléculas y átomos de un cuerpo. Del movimiento, justamente de las moléculas. Y la energía interna procede de la sumatoria de las energías cinéticas y potenciales de las moléculas y átomos de un cuerpo. Hay dos cosas que están asociadas en este caso a la temperatura. ¿Qué es el calor? El calor es la forma de energía térmica que se propaga desde desde un cuerpo que tiene mayor temperatura a otro que tiene menor temperatura. El calor se le conoce como una energía en tránsito, ¿ya? El calor fluye siempre y cuando hayan cuerpos que estén a diferente temperatura. Eso es lo más importante. Fluye cuando hay cuerpos que están a diferente temperatura. ¿Cómo se propaga el calor? Hay tres formas, ¿no? Por conducción, por convección, por radiación. ¿Qué es conducción? Un ejemplo, ¿no? Cuando tú tienes tu tacita de café de repente ahí caliente, ¿no? Le has echado azúcar y agarras tu cucharita, ¿no? Y comienzas a mover, ¿no? Para endulzar tu café. Luego de unos segundos nomás tú puedes ya sentir tu cucharita que está caliente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en el caso de los sólidos, generalmente se da esta forma de propagación del calor por conducción, ¿no? La parte que estaba más caliente, o sea, la parte que estaba dentro del café, ¿no? Que estaba muy caliente, ¿no? El calor se va propagando por todo, conduciendo por todo el metal, ¿no? ¿Sí? Por convección se da en los líquidos, ¿no? Ejemplo, bueno, vamos a ver un dibujito por ahí, ¿no? Vamos a ver un dibujito, ¿no? Una imagen, está por acá, la tenemos. A ver, vamos a buscarla. No, no está, no está. En los líquidos, por ejemplo, tú tienes, si no está, vamos a dibujarlo, pues. Vamos a dibujarlo. Entonces, digamos que tú tienes, digamos, tu ollita. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Tú tienes tu ollita y ahí no me sale. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este mouse? Está fallando. Tienes tu ollita, digamos, ¿no? Tienes el fuego ahí, en tu cocinita, y que arde el fuego ahí todo, ¿no? Entonces, y acá tienes agua, ¿no? Este fuego afecta directamente justamente a la parte inferior del recipiente que tiene agua, pues, ¿no? ¿No? Y afecta directamente. ¿Qué sucede? Que
el agua que está aquí en la parte inferior se calienta obviamente más rápido, ¿no? Y esta agua caliente empieza a subir. Asciende. En la parte superior hay agua más fría y esta agua más fría es desplazada. Se genera una corriente de convección, ¿no? El agua caliente sube, el agua fría baja, ¿no? Y así comienza a haber un movimiento lento, ¿no? Lento, justamente. Muy bien. Y hay una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre temperatura y calor? La temperatura, chicos, simplemente es o me indica el movimiento molecular que tiene digamos, un cuerpo, ¿no? Un gas puede ser, ¿no? Está asociado justamente a la energía interna que tenga un cuerpo. Y el calor es una energía, pero es una energía en tránsito que va de un cuerpo a otro, ¿sí? No es lo mismo temperatura que calor. El calor es energía en movimiento. La temperatura no, la temperatura está asociada justamente al movimiento molecular de un átomo. Mientras más temperatura tenga, mayor movimiento va a tener. Bien, chicos, vamos a avanzar. Acá hay bastante explicación, bastante teoría. Y nosotros vamos justamente a lo que nos interesa dentro de la clase, es justamente esto. ¿Qué efectos ocasiona el calor? Cambios de temperatura, cambio de fase y aumento en las dimensiones de los cuerpos. Cambio de temperatura es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. También provoca un cambio de fase y también aumenta un cambio en las dimensiones del cuerpo. Son tres fenómenos térmicos justamente, ¿ya? Vamos a estudiar lo que es asociado al cambio de temperatura. Es la cantidad de calor que se requiere para que un cuerpo o sustancia cambie su temperatura, ¿sí? Este calor, llamado calor sensible, ¿no? Recuerda que es el calor que se requiere para que un cuerpo cambie su temperatura. Digamos, acá matemáticamente el calor sensible es el calor específico por la masa por la variación de la temperatura, ¿no? El calor específico es una característica de cada cuerpo. El agua, un metal de repente plata, cobre, otro líquido de repente aceite. Cada uno de ellos tiene un valor de calor específico, que generalmente es un dato y te lo van a decir, ¿no? Un cuerpo de calor específico, tal, ¿no? Masa, la masa se mide por favor en gramos, ¿ya? Aquí creo que pueden observar ustedes las unidades de los cuerpos, o perdón, de las magnitudes físicas, ¿no? Calor específico debe estar en calorías por gramo por grado centígrado, la temperatura en grados centígrados, la masa en gramos, para obtener el calor que va a estar en unidades, o sea, el calor va a estar en unidades de calorías, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, borramos, y por acá me están escribiendo. Claro, lo que pasa es que generalmente aquí en este tema, chicos, la masa no va a estar en kilogramos, ¿no? Eso es en el sistema internacional. En el sistema internacional la masa está en kilogramos. Aquí vamos a trabajarlo en gramos para obtener un calor en calorías, ¿no? Porque generalmente aquí el calor específico está en estas unidades. Se acostumbra a trabajarla en estas unidades. Entonces, todo debe estar en gramos y grados centígrados. Porque si hablamos de la temperatura también, en el sistema internacional la temperatura es en Kelvin. A ver, me escriben acá, cuando el agua comienza a hervir es porque está en su límite de temperatura. A ver, me han escrito eso. El agua comienza a hervir, ¿no? Cuando ya llega, digamos, a su punto de cambio de fase, ¿no? ¿Sí? Ya le corresponde, o sea, el agua hierve a los 100 grados centígrados. A los 100 grados centígrados yo puedo tener agua en estado líquido o gaseoso. A partir de este punto, cuando tengo agua en estado líquido y le sigo suministrando calor, le estoy suministrando calor, ¿para qué? No para que aumente más su temperatura, sino para que el agua en estado líquido cambie de fase, o sea, cambie de estado líquido a gaseoso, por si acaso. Y eso también, poco a poco, chicos, vamos viendo esto, ¿ya? Seguimos, vamos a la parte práctica, ¿ya? Vamos a la parte práctica. Bien, pregunta número 1, dice la pregunta número 1. 100 gramos de agua, ¿ya? 100 gramos de agua, observa ahí. Vamos rápidamente a hacer un pequeño espacio. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? 100 gramos de agua. Algo me dice que voy a tener problemas para escribir. Justo oportuno mi mouse hoy día.
Ya. Pues en la Ejemplo. página anterior había un cuadrito con los, dice calores específicos. Ya decía agua líquida y creo que sus valores en calorías. A ver, a ver. Ya hay una tablita, ¿no? Esto no se lo tienen que memorizar. Bueno, para el caso del agua, sí. El hielo y el vapor también, pero estos datos de calor específico generalmente alumnos son datos, ¿ya? Son datos dentro de un problema. No piden en un examen de admisión que yo me memorice el calor específico del agua, del hielo, del vapor, menos del vidrio, del cobre, del aceite o de otro material. Solamente este cuadrito sirve pues para, digamos, aprender y conocer, digamos, los calores específicos, ¿no? De las diferentes sustancias, por si acaso. Entonces ahí ya vimos que para el agua es uno. Ahora hay muchos ejercicios aquí que vamos a ver donde, donde tenemos que conocer el calor específico del agua, ¿ya? Bien, chicos, atención por acá. Mucha atención. Empezamos con la clase. Pregunta número 1, ¿ya? Muy bien, pregunta número 1. ¿Qué dice la pregunta número 1? A 100 gramos de agua. ¿Qué es esto? Esto La es masa. masa. De 10 grados centígrados, ¿no? A 100 gramos de agua, 10 grados centígrados, se le agrega 500 calorías. O sea, a esa cantidad de agua yo le voy a dar calor, ¿no? No sé, tengo un recipiente con agua y a esta agua yo le voy a dar calor. Le voy a dar calor, ¿no? Le voy a dar calor. ¿Cuánto calor le vas a dar? 500 calorías. ¿Cómo se lo van a, cómo se va a dar ese calor? Bueno, no sé. Hay una fuente externa, ¿no? Que está suministrando justamente este calor. ¿Cuánta agua tenemos? 100 gramos de agua. Acá la temperatura está 10 grados centígrados. Ya está, listo. Determina la temperatura final del agua. Bueno, entonces nosotros usamos la expresión ya conocida, el calor es igual al calor específico multiplicado por la masa multiplicado por la variación de la temperatura, ¿no? A algunos les cuesta memorizarse esta fórmula, entonces usan una mnemotecnia, ¿no? Siempre las mnemotecnias presentes para salvar ahí a aquellos que sufrimos para memorizar fórmulas, ¿no? Y la mnemotecnia en este caso es memorizar la palabra CEMAT, ¿no? Lee CEMAT, C-E-M, este triángulo es como si fuera una A y T, ¿no? CEMAT. El calor es CEMAT, ya está. Entonces, el calor reemplaza su valor, 500, ¿no? 500, a ver un ratito. Entonces, 500, que es el calor, es igual al calor específico. No te lo mencioné, pero el calor específico para el agua, ¿no? Para el H2O en estado líquido, por si acaso es una caloría por gramo por grado centígrado. ¿Ya? Por favor, y eso estaba en el cuadrito que mencionó su compañera. Entonces simplemente reemplaza 1. Multiplicado por la masa. ¿La masa cuánto es? 100. Ya. Y la variación de la temperatura, es que lo que pasa es que estaba a una temperatura inicial y luego va a una temperatura final. Entonces la variación es la diferencia de la temperatura final menos la inicial, ¿ya? Temperatura final menos la temperatura inicial. No te olvides, eso es la variación. 0, 0, 0, 0. Me quedaría 5 es igual a la temperatura final menos la inicial. ¿Pero cuánto era la temperatura inicial, chicos? ¿A qué temperatura estaba inicialmente? A 10 grados. Antes de que se le dé calor, estaba ese calor, ¿no? Estaba a 10 grados. Entonces, ya salió. La temperatura final sería 10. ¿10 qué? Grados centígrados. ¿Ya? Muy bien, chicos. Profesor, ¿no sería 15? 15, ¿no? Claro. Gracias. A veces, cuando hago dos cosas a la vez, me desconecto, de verdad. Me desconecto yo. Estaba leyendo un chat y pongo 10 más 5, 10, ¿no? Dice, o también puede ser, claro, algunos usan la mnemotecnia se mata, ¿no? Pero no sé por qué dicen se mata, porque no, acá no dice de ninguna manera se mata. Ya está. No me gusta esa palabrita tampoco, ¿no? Ya está, listo, chicos. Entonces, el calor es SEMAT, calor específico por masa por variación de la temperatura. ¿Ya? Bien, entonces, seguimos. ¿Alguna duda o pregunta primero? Habla. Estás a tiempo. Bien,
Si se trata de agua, entonces el calor específico, recuerda, ¿no? Si se trata de agua, sí, ya vi. Si se trata de agua, el calor específico es 1. Profe, el agua en estado líquido es 1, pero si usted habla de vapor de agua, no es 1, es 0,5, profe. Y si estamos hablando de hielo, también es 0,5. Entonces, ¿yo cómo sé que debo reemplazar 0,5, 1 o... Bueno, esos dos valores, ¿no? Hay 1, 0,5. ¿Cómo yo sé? Fácil, pues por la temperatura. Entonces, estamos hablando de agua a 10 grados centígrados, ¿sí o no? Y a 10 grados centígrados, ¿en qué estado está, chicos? Sólido, líquido, gaseoso. ¿Mm? A 10 grados centígrados, ¿en qué estado está el agua? ¿Te están dudando? Está en estado líquido, ¿no? Líquido, claro. ¿Dónde dice? Acá dice, ¿no? Acá dice. Ahí dice. Agua a 10 grados centígrados, ya, pues estado líquido, calor específico, 1. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Borramos lo que está en pantalla. No, vamos a hacer una vez la número 2 o 3, ya, la 3, ya el toque. Número 3. Muy bien, seguimos. Pregunta número 3 dice lo siguiente. Un cuerpo absorbe 180 calorías, entonces ya puedo darme cuenta que esto es el calor, ¿no? Q, la cantidad de calorías es el calor. Dice, incrementa su temperatura en 45. Incrementa. Mira, acá hay una palabrita bien interesante. Esta no es su temperatura inicial, el 45 grados centígrados. Eso no es su temperatura final. Ese es el incremento. Y el incremento matemáticamente es este símbolo, ¿no? ¿Sí? Determine su masa si su calor específico es 0,4. Ah, ya me están dando el calor específico. Y la pregunta es la masa. ¿Cuánto vale la masa? ¿Cuánto vale? Y acá chévere, no me dan el calor específico. No me están haciendo pensar mucho. Bien, entonces, seguimos. Digo yo, ¿no? Uso una expresión recontra conocida. Q igual a CMAT. Muy bien. Calor específico por masa por variación de la temperatura. Ayúdame, díctame. ¿Cuánto vale el calor? 180. 180. Es igual al calor específico. ¿Cuánto vale? 0,4. 0,4. Alumno, esos decimales acostumbran a escribirlos así como fracción, ¿ya? 4 décimos, para que te sea bien fácil simplificar esto, ¿eh? Te recomiendo, ¿ya? Si tú lo dejas como 0,4, algunos se hacen bolas con el 0,4. 4 sobre 10, ya está, solucionado. La masa es lo que quiero hallar y la variación de la temperatura es 45. ¿Sí? Y aquí simplifica, bueno, quinta 2, quinta 9, mitad 1, mitad 2. 2 por 9, 18, ¿no? Y el 18 se va a dividir al 180, ¿qué te parece? 10. 10 gramos. ¿Ves que es fácil, sí, ¿no? ¿Todo por qué? Porque está en fracción. Pues 4 décimos. 0,3, 3 décimos. 0,02, 2 centésimos. 2 sobre 100. Dime, Katy. Profe, por ejemplo, en la pregunta 1 que estábamos como dudando de en qué estado estaba el agua por los 10 grados centígrados, ¿habrá alguna tabla o algunos, o sea, para saber desde qué número es líquido y desde qué número es gaseoso o sólido? Buena pregunta, Katy. Buena pregunta. Por favor, pongan atención acá. Pongan atención aquí. Aquí vamos a eliminar a la pregunta 2 que la hemos ignorado momentáneamente. En la pregunta 2 dice se le da 12 calorías, es lo mismo que se le agrega, ¿verdad? Lo Se le mismo. da, se le agrega, se le suministra, ¿no? Son sinónimos, ¿ya? Por si acaso. Chicos, pongan atención. Pongan atención acá. Vamos a hacer una pequeña gráfica rápidamente. Acá vamos a poner el 0 grados centígrados. Bueno, más allácito, más allácito. Aquí vamos a poner el 0 grados centígrados y acá vamos a poner el 100 grados centígrados. Bien, chicos, observa por favor. Desde aquí hasta aquí, ¿en qué estado está el agua, chicos? ¿Es líquido? Líquido. Así es. De 100 a más, ¿en qué estado está? O puede estar. Gaseoso. Gaseoso. Gaseoso, ¿no? Y de 0 a menos, Sólido. sólido. ¿Ya? El 0 y el 100 representan puntos críticos.
Se le conoce como puntos críticos o puntos donde la temperatura o el agua, mejor dicho, puede cambiar de fase o cambia de fase en el 0 y en el 100, que ya vamos a ver cuando estudiemos cambios de fase, ¿no? Pero mientras tanto, si hablo de temperaturas entre 0 y 100, ya, pues eso es estado líquido, ¿no? Ya, por si acaso. A 0 grados yo puedo tener por si acaso sólido, líquido, ¿no? No necesariamente a 0 grados, sólido, es hielo, 0 grados. No necesariamente, por si acaso. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese 0 parece 8, profesor, me dice. Qué malos, mi 0. Ya está. Ay. ¿Cómo hacemos ahora con este? No, ya, vamos a moverlo. Ya, ahora sí, ya para que no se molesten con mi 0. Listo. Ya está, seguimos, chicos. Es lo mismo, dice, a ver, tiene, profe, en la 2 dice 12 kilocalorías. Ya, por favor, por si acaso. Gracias por preguntar también por eso. 12 kilocalorías, la palabra kilo recuerda que es 1000, ¿ya? La palabra kilo en el curso de física es 1000, ¿ya? Cuando yo digo 12 kilocalorías, ¿cuántas calorías es esto? Falta un 0 en el kilo. Gracias. Cuando yo digo 12 kilocalorías, es 12.000. 12.000 calorías, ¿ya? Si yo digo 5 kilocalorías, ese 5, qué horror. 5 kilocalorías, ¿no? Esto es 5.000 calorías, ¿ya? Por si acaso. La palabra kilo es 1000. ¿Vamos a volver a entrar? No. Bueno, ahorita no. Ya más tardecito ya vamos a programar unos minutitos más, Si ¿ya? tenemos seminario retroalimentación. Bien, chicos, pregunta número 5. Avanzamos. Dice lo siguiente. Determine la masa de agua. Ojo, la masa de agua. Me piden la masa, ¿no? Determine la masa de agua que absorbe 600 calorías. Esto es un calor. La pregunta es cuánto es la masa. Incrementando su temperatura en 30 grados centígrados. O sea, todo esto que está acá representa la variación de la temperatura. Entonces, yo digo, ¿no? Se sabe, ¿no? ¿Qué sabemos? La formulita, bueno. Q es igual a CMAT. Ahí está, esa es la formulita, ¿no? Y el calor por dato es 600. Es igual al calor específico. Estamos hablando de agua, pues, ¿no? Vamos a considerar, aunque el problema no me lo indica, pero vamos a considerar que el agua está en estado líquido, pues, chicos, ¿eh? Por lo tanto, su calor específico sería 1. La masa es lo que quiero hallar y la variación de la temperatura pues es 30, ¿no? Y de aquí rápidamente sale la masa, ¿no? 0, 0, 60, 3 acá, el 3 se va a dividir, 20 gramos. Esa sería la masa de esa masa de agua, ¿no? Justamente. La masa de agua sería justamente, 20 gramos, ¿ya? Nada más, pregunta 5. Eso es todo. Seguimos. Pregunta 7, a ver. Pregunta 7 dice lo siguiente. Por favor, atención. Dice, determine la cantidad de calor que requiere 100 gramos, que requiere 100 gramos de agua. Determina la cantidad de calor, te están diciendo. O sea, rápidamente lo que te están pidiendo es Q. ¿Cuánto vale Q? Que requiere 100 gramos de agua, ya. Pues 100 gramos de agua, ya. Pues ya sabes que esto es la masa de agua. Para elevar su temperatura de 10 hasta 50. Con ese 10 hasta 50 ya puedo obtener yo lo que se conoce como la variación de la temperatura. Chicos, ¿cuánto sería la variación de la temperatura? Si la temperatura va de 10 a 60 grados centígrados. 50. 50, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a recordar la formulita. Bueno, 50 grados centígrados es la variación. Q es el calor que quiero hallar. Calor específico, bueno, como están hablando del agua, que va de 10 a 60, es obvio que está en estado líquido. Calor específico del agua 1. La masa de agua 100 y la variación de la temperatura es 50. Muy bien, eso yo tendría que multiplicar, ¿no? Y eso sale 5000. 5000 calorías, o también yo podría expresarlo como 5 kilocalorías.
Cualquiera de las dos podría ser la respuesta. En este caso sería la E, ¿no? Porque eso es lo que está ahí como alternativa. Muy bien. Muy bien, chicos. Mira, vamos a hacer la pregunta 12. A ver, dime, Katy, dime. Dime. Profe, en la pregunta 5 que acabamos de hacer hace un ratito, por ejemplo, que usted dedujo que como no nos dan, si el en líquido sólido, usted dedujo que era líquido porque era el más conveniente. Pero si en caso no nos dan y podemos hacerlo con sólido gaseoso, de verdad, y nos saldría una respuesta correcta. No, en el caso del anterior sí es incorrecto que no te den esa información. Tienen que darte esa información. En qué temperatura está o en qué estado para poder saber y colocar justamente el calor específico que le corresponde. Ahora acá me están escribiendo, profesor, ¿por qué 50 es la variación de la temperatura? Recuerda que esto es la variación de la temperatura. Aquí en el dato del problema sabemos que la temperatura va de 10 a 60, de 10 a 60. La variación, ¿cómo obtengo la variación? Restando la temperatura final menos la inicial. 60 menos 10, 50, ¿ya? Por eso sale 50 para los que me han escrito por qué sale eso. Bien, pregunta 12. Ya dice, a cierto bloque de oro, hoy no se ve bien esto, un ratito chicos, ¿ya? Un ratito. Sí, algo así. Y ya está así, ¿ya? Un ratito. Ya, a ver, ahí nomás, ya. Dice, ahora sí. A cierto bloque de oro de 200 gramos. Eso es lo que dice el problema, ¿no? Vamos a moverlo esto un poquitito, ya está, para que se pueda leer. A cierto bloque de oro de 200 gramos que se encuentra a 10 grados centígrados. Eso dice el enunciado del problema, ¿ya? Que se encuentra a 10 grados centígrados. Un momentito, un poquitito más. Ya está, ahora sí. Ya, ¿qué pasa con este? Dice, se le calienta absorbiendo 120 calorías de calor. ¿Cuál será la temperatura de dicho bloque luego de ser calentado? Considere que para el oro el calor específico es 0,03 y vamos a considerar que está en las unidades pues, de calorías por gramo por grado centígrado, ¿no? Entonces, yo parto, ¿no? De se sabe, ¿no? La formulita, pues, ¿no? El calor es igual al C, pues, ¿no? Ese es el calor. La pregunta es, ¿se le calienta absorbiendo? Bueno, este cuerpo absorbe calor. ¿Cuánto calor? 120 calorías. ¿Cuánto vale el calor específico? 0,03. ¿Cómo expreso el 0,03 como fracción, chicos? 3 entre 100. Claro, agarras la parte numeral, ¿no? 0,03. 3 y divides entre un 1 con tantos ceros como parte decimal tenga. Te das cuenta que hay dos decimales, entonces colocas dos ceros. 3 entre 100. La masa de oro, 200. Y la variación de la temperatura es justamente la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Y la temperatura inicial cuánto vale? ¿Mm? Ahí dicen el problema, ¿no? Un acierto 10. bloque de, claro, de oro de 200 gramos que se encuentra a 10 grados centígrados. Se le calienta, ¿no? Claro, cuando se le calienta ya aumenta su temperatura. Entonces la temperatura inicial es 10, ¿no? Bueno, 10 nada más, ¿no? 10. Bien, ¿y ahora qué hago? Bueno, 0, 0, 0, 0. 3 por 2 es 6. El 6 se va a dividir al 120. 20 es igual a la temperatura final menos 10 y el menos 10 se va finalmente al otro lado a sumar. Y aquí tenemos la temperatura. Pregunta número 12. Bien, chicos, esa sería la temperatura final entonces para la pregunta número 12, ¿ya? Y con esta pregunta estamos dando por terminada la clase de hoy.